Buenas tardes a todas y a todas. No podía comenzar a leer mi comunicación sin agradecer primeramente al Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Española, a su comité científico y muy especialmente a Teresa Couceiro por la labor que hace con esta iniciativa, al Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, lugar en el que se custodia el archivo personal de Luis Cabrera, a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, así como a la Universidad de La Laguna por el soporte en mi investigación doctoral, y finalmente a los arquitectos José Manuel Rodríguez Peña y a Luis Blas Cabrera Pérez por su contribución a este estudio. La compañía distribuidora industrial, DISA, se constituyó en octubre de 1933 en Santa Cruz de Tenerife con la finalidad de distribuir productos derivados del petróleo en Canarias. Esta iniciativa fue posible dado que en el archipiélago, junto con otros territorios de soberanía española en el norte de África, había quedado excluida de la Ley de Monopolio de Petróleos de 1929. Que promulgaba la centralización por parte del Estado de la importación, el almacenaje, la distribución y la venta de combustibles líquidos. La normativa permitía la implantación en las islas de empresas de origen internacional, Shell, Standard Oil, Texaco, y nacional, como la Compañía Española de Petróleo, CEPSA, primera petrolera privada que disponía de refinería en Santa Cruz de Tenerife. Pero por su parte, DISA pretendía desmarcarse de las grandes corporaciones e inició una actividad mediante la adquisición de pequeños negocios de distribución de combustible en las dos capitales de provincia. En 1945 constituyeron su propia factoría y en la década de 1950 la distribuidora industrial se había posicionado como una de las empresas de comercialización de derivados de petróleo más importantes del panorama insular. Los surtidores iniciales fueron insuficientes y se precisaba la creación de mayores infraestructuras estableciéndose una red de estaciones de servicio. En diciembre de 1960, la empresa solicitó la instalación de, textualmente leo, de un surtidor de gasolina a realizar en la plaza de entrada al puerto de la Cruz, pues dada su situación estratégica en el sistema del tráfico de la localidad, hacen presumir que en él se suministre a todo el tráfico rodado de la zona, según planos que acompañan, redactados por Luis Cabrera Sánchez Real. El arquitecto había abandonado Madrid para establecerse de manera definitiva en Tenerife en 1951 y poco después de su llegada había iniciado su colaboración con la Oficina Técnica de Puerto de la Cruz con la misión de nada menos de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana del 57 del municipio. Algunos de ustedes lo conocerán, pero Puerto de la Cruz es una pequeña ciudad de apenas 8,7 kilómetros cuadrados situada al norte de la isla de Tenerife, que desde el siglo XIX se había popularizado como destino turístico y recibía a numerosos viajeros europeos por sus características climáticas y paisajísticas. En la década de 1950, concretamente en el 57, fue cuando el Puerto de la Cruz fue declarada por el Ministerio de Información y Turismo como Ciudad de Interés Turístico Nacional. En esa década de los 50 se produjo un abandono progresivo de la agricultura de exportación, que sobre todo era la del cultivo del plátano, y un auge de la construcción dedicada a nuevos alojamientos, infraestructuras y equipamientos de ocio. Luis Cabrera, en este contexto, fue artífice de la parcelación de numerosas fincas, de la urbanización de gran parte del municipio en estos años y, asimismo, diseñó importantes complejos hoteleros. La ubicación escogida por la compañía para la construcción de la gasolinera era conocida por los portuenses como Punta de la Carretera. Era un solar que se encontraba en contacto con dos vías principales de entrada y salida a Puerto de la Cruz, bajo la colina del distinguido Gran Hotel Taoro y el parque del mismo nombre, un terreno con gran desnivel dedicado hasta entonces al cultivo del plátano, cercano a algunas construcciones de tipo popular. Cabrera conocía la planificación urbanística, pues como ya les había dicho, había elaborado el Plan General de Ordenación. Pero en la construcción de una gasolinera tenía que tener en cuenta las condiciones específicas de esa tipología. Primeramente, la normativa vigente en cuanto a la instalación y funcionamiento de centros de almacenamiento y distribución de derivados del petróleo. Por otra parte, las características del parque móvil. Y por último, la problemática de la circulación dentro del edificio.
Los primeros planos de Cabrera para la estación de servicio DISA se encuentran fechados en agosto de 1960 y recogen 2 versiones del proyecto que probablemente fueron las que presentase a los promotores para su selección. La primera de ellas propone una construcción en 2 alturas con planta en forma de gota. En el nivel inferior, dedicado a taller, con oficina y aseos en el vértice, inscritos en un círculo. Y en el nivel superior, destinado a área de repostaje, con 6 surtidores en torno a un punto central en el que se encuentra la escalera de caracol que conecta ambos espacios. La circulación dentro de la gasolinera podía realizarse desde 3 vías, situadas al este y oeste en el piso superior y al norte en el inferior. Alrededor de la estación de servicio, el arquitecto presentó varias zonas ajardinadas, una glorieta y parterres anexos, en los que se erigía un crucero conformado por una estructura de paraboloide hiperbólico rematado con una cruz en la cima. El último elemento suponía un recurso para evidenciar más aún la presencia de la gasolinera. La segunda versión. Luis Cabrera simplificó la planta transformando la forma de gota en un círculo, como se aprecia en la eliminación de la tinta sobre el plano aún visible tras el raspado del papel vegetal. Se mantuvo la distribución en 2 plantas para salvar el desnivel que presentaba el terreno, con los mismos usos, inferior para taller, oficinas y aseos, y superior para área de repostaje con 6 surtidores. Sin embargo, el volumen circular que se encontraba desplazado del vértice en el piso bajo pasó a integrarse dentro de la escalera de caracol. Lo mismo sucedió en la planta alta, en la que se proyectó una tienda-oficina para la estación, quedando conectado el edificio por un volumen cilíndrico central. En esta propuesta, los accesos de la gasolinera se limitaron. Se suprimió la entrada oeste, que precisaba para su apertura el derribo de varias casas colindantes, y la circulación dentro de los 2 niveles se planteó en forma de lazo, generando una intersección entre entrada y salida de vehículos. En ambos diseños hubo 3 elementos que se mantuvieron constantes: el bosque de pilares cilíndricos y los casetones triangulares y las nervaduras en el forjado del piso bajo, y la marquesina a partir de 6 fragmentos de paraboloide hiperbólico coincidentes en un pilar central en el nivel alto. Los 2 primeros recursos los había utilizado en proyectos desarrollados en la década de 1950. Por ejemplo, en el edificio comercial de oficinas y vivienda conocido como Financiera Canaria S.A. y también en el Hotel Tenerife Playa. Por otra parte, las estructuras creadas a partir de paraboloides hiperbólicos fueron soluciones aplicadas por Luis Cabrera en numerosas ocasiones. Destacable su capilla al aire libre dedicada a San Pío, la reforma que realizó en el Real Club Náutico de Tenerife y este campamento de verano en La Esperanza, en Tenerife. Es más, el arquitecto había coincidido en su etapa en la Escuela de Arquitectura de Madrid con Félix Candela Uteriño, a quien profesaba gran admiración y afecto y de quien hacía uso de patentes, métodos de cálculo y técnicas constructivas con hormigón. De las 2 propuestas descritas, se llevó a cabo la segunda, en la que se optaba por la planta en forma de rotonda y el acceso desde 2 vías al interior de la estación de servicio, una por cada nivel. La planta centralizada favorecía la circulación de los coches dentro del edificio y la reducción del número de entradas beneficiaba el control en el área de repostaje, pues se limitaba la libre aproximación de los usuarios a los surtidores. Asimismo, al implementar la tienda-oficina en la parte alta, conectada de forma directa con el piso bajo, y se facilitaba la labor del personal. Los jardines, la glorieta y el crucero anexo se suprimieron, a excepción de un pequeño anexo en el que se ubicaron algunas jardineras y aparcamientos para coches. El acondicionamiento del terreno y la construcción del piso bajo se realizaron sin contratiempos. Sin embargo, la cubierta de membrana trajo consigo algunas complicaciones que motivaron la modificación del proyecto y la consiguiente ralentización de las obras.
Como ustedes sabrán, los paraboloides hiperbólicos de hormigón armado son superficies que constructiva y estructuralmente son capaces de cubrir grandes luces de forma segura. Su composición de doble curvatura hace que su empleo como membrana sea más eficiente que las de otro tipo, hecho que se confirma cuando son sometidas a esfuerzo. Al mismo tiempo, al tratarse de superficies regladas, permiten la construcción de encofrados a partir de tablas y correderas rectas, de forma mucho más sencilla que en el caso de otros sistemas curvos. Cabrera había supervisado la instalación del encofrado y había diseñado un sistema mediante el que la marquesina debía ser descubierta. Pero si bien el método que él había diseñado no fue resuelto de forma conveniente. En palabras del arquitecto Javier Díaz Llanos, tinerfeño y colaborador de Cabrera en su primera etapa, en unas declaraciones que realizó en la exposición Forma sobre el plano dedicada a la figura de Cabrera en Tenerife, pudo decir a este respecto: la gasolinera de entrada a Puerto de la Cruz tiene una anécdota, que es un ejemplo perfecto de la seguridad con la que actuaba Luis Cabrera. No es solamente que supiera calcular en un paraboloide hiperbólico, sino que además lo hacía con una naturalidad absoluta. En esta obra ocurrió que se preparó el encofrado, se colocaron los hierros, pero él tenía que irse a Madrid y dejó instrucciones al contratista de cómo debía desencofrarse el techo, porque en gran medida que funcionase tal y como él lo había calculado era que se descubriera de acuerdo con las directrices que había dado. El método del arquitecto consistía en retirar un primer encofrado, manteniendo una cimbra y varios puntales que sostenían la cubierta desde puntos singulares, los que se liberan para que una estructura entre en carga. La retirada de elementos de soporte desde estos puntos singulares debía hacerse de manera gradual, desde áreas de tensión opuestas. Por ello, había previsto la instalación de unos bidones llenos de arena, que debían ser abiertos desde un pequeño orificio para que se vaciaran, de forma progresiva al desmonte. Con esta medida se trataba de equilibrar las tensiones lo máximo posible ante el descubrimiento de la estructura. A pesar de lo expuesto, las indicaciones marcadas no fueron llevadas a cabo de forma rigurosa y Cabrera, a su regreso, tuvo que modificar la estructura para tratar de asegurar que con los medios materiales, técnicos y humanos con los que disponía, ésta fuese factible. El arquitecto no desistió de su intención de dibujar una estrella y en septiembre de 1962 realizó nuevos planos que modificaban la estructura. El dibujo en la arquitectura de Luis Cabrera Sánchez Real es fundamental a la hora de entender la génesis y desarrollo de sus proyectos. Las indagaciones realizadas en su archivo personal desde el año 2015 transmiten una preocupación minuciosa del autor por sus edificios, que piensa, escribe, esboza y delinea hasta la extenuación, capa a capa, sobre soportes de diferente naturaleza y con técnicas que se alejan de la convencional tinta sobre papel vegetal. Cabrera realizaba aguadas, pasteles, acuarelas, carbones, en los que desarrollaba plásticamente la idea de construcción. En algunos casos, el croquis inicial acababa siendo la representación del edificio final. En otros, el trazado primigenio iba evolucionando hoja a hoja, los papeles de pensar, las hojas de pensar, hasta hallar la forma definitiva. Además, este dominio plástico iba en consonancia con su solvencia técnica. Y retomo a Javier Díaz Llanos hablando de Luis Cabrera. Luis era un caso extraordinario. Yo había estudiado cómo se calculaba el hormigón, qué es lo que pasaba con las estructuras, pero Luis tenía un conocimiento profundo de lo que eran, lo que ocurría dentro de una lámina de hormigón y cómo se distribuían los esfuerzos. Él dibujaba, pues realizaba él mismo los planos y a la vez que lo hacía, calculaba el edificio. Por eso, en muchos de ellos aparecen números en una esquinita. Su conocimiento era absoluto. No explicaba las líneas de esfuerzo de una manera que no se lo había oído explicar a nadie, ni siquiera un profesor. Luis lo entendía. En este caso, las rectificaciones del proyecto original consistieron en la incorporación de 6 tensores posicionados desde el centro hacia los vértices interiores de la estrella. Estos tirantes convergen en un pequeño piloti en torno al que se instaló un depósito de recogida de aguas pluviales,
conectado mediante una tubería hasta el piso bajo. Es decir, se mantuvo la estructura conformada por 6 paraboloides hiperbólicos de planta romboidal conectados por un pilar central, pero se añadieron 6 tirantes y un sistema de evacuación de agua. Se advierte una consecución de formas geométricas regulares relacionadas entre sí. El hexágono, el hexagrama, la circunferencia, el cilindro, el triángulo equilátero y el triángulo rouleau, ese triángulo que se realiza a partir de varias circunferencias que tiene los lados curvos. Los 4 primeros coinciden en el mismo centro. El hexágono y el hexagrama, puestos en rotación, describen un círculo desde sus vértices. El cilindro se genera a partir del desplazamiento paralelo de una generatriz perpendicular. 2 triángulos equiláteros superpuestos conforman un hexagrama y el triángulo rouleau se traza a partir de 3 circunferencias cuyo centro parte de los vértices de un triángulo equilátero. Un curioso juego de figuras creado por Cabrera. Las obras se concluyeron en enero de 1964 y desde entonces la estación de servicio DISA se ha convertido en un referente para los ciudadanos de Puerto de la Cruz, que la conocen popularmente con el nombre de La Estrella. La estructura de marquesina que Luis Cabrera diseñó para cubrir el área de repostaje acabó siendo un elemento icónico, diferenciador de esta gasolinera frente a otras. La estación se ha mantenido en funcionamiento ininterrumpido bajo la gestión de la distribuidora industrial S.A., aunque desgraciadamente no ha sucedido lo mismo con el área de taller. Hoy en día, la planta baja muestra un evidente abandono, a pesar de que registros de patrimonio arquitectónico como el desarrollado por la Fundación Docomomo Ibérico reivindican la singularidad de este edificio como un referente dentro de los equipamientos modernos. En un futuro no muy lejano, las gasolineras dejarán de funcionar tal cual las conocemos por la implantación de los vehículos eléctricos y desconocemos cuál será el destino de esta obra y tantas otras estaciones de servicio. En este proyecto, Luis Cabrera desplegó muchos de los elementos definitorios de su arquitectura, que han sobrevivido al paso de nada menos que 6 décadas. Debió ser un encargo muy estimado, dado el gran despliegue técnico y gráfico que le dedicó, más aún con los contratiempos que surgieron durante su realización en una época en la que Canarias disponía de una industria de construcción precaria. Cabrera siempre tuvo la meta del acercamiento a la modernidad en su arquitectura, por arriesgada que fuese, y sus proyectos. En ellos nunca perdió la oportunidad de dibujar un coche, incluso más que a los seres humanos para representar la escala. Automóviles que eran emblema de la belleza de la velocidad, de la fascinación por la máquina y símbolo de vanguardia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo a mis compañeros para agradecer a la organización del Congreso y al Comité Científico. Muchas gracias por la selección de nuestra comunicación para formar parte de este Congreso. Y la última sesión, la última ponencia del día de hoy, vamos a tratar el Canódromo Meridiana, obra de Antonio Bonet y Puig Torné. Por acotación metodológica, vamos a centrarnos únicamente en la evolución del proceso de proyecto, desde los primeros croquis, desde los primeros encajes, hasta la última versión construida. Entonces, este trabajo se ha desarrollado a partir de la entrevista que realizamos hace unos años a uno de los autores, Josep Puig Torné, arquitecto colaborador con Bonet, que falleció justo hace un año. Entonces, a través de su entrevista, pudimos desglosar y averiguar estrategias de proyecto que hoy vamos a tratar de explicar. Entonces, para recrear exactamente la forma del canódromo y desentrañar el proceso de proyecto, en esta ponencia se detectarán los problemas que afrontaron desde el emplazamiento hasta la solución estructural. Como veremos, el canódromo se caracteriza por la íntima relación entre contenido constructivo y expresión formal. El punto de partida de este edificio, o de este singular edificio, según Puig Torné, era que el canódromo pudiera ser desmontado tras 15 años de funcionamiento, pues el solar que había adquirido la empresa era de alquiler.
una condición esencial del programa y de la solución constructiva que posteriormente desarrollarán los autores. Según nos explicó el propio Pustorné, la arquitectura del canódromo surge de una secuencia ordenada de decisiones que se plantean desde la arquitectura como si de un problema matemático se tratase. Para empezar, vamos a ir desglosando las sucesivas estrategias. Entonces, la primera es punto 1. Las dimensiones y geometría de la pista vienen determinadas por el reglamento. Por lo tanto, ocupan la parte sur del solar, las 2/3 partes del solar, restando la parte norte, un tercio de la parte norte, para ubicar el programa completo del edificio. El punto 2, según Pustorné, era reducir en la medida de lo posible las dimensiones de un gran edificio como este del canódromo, ¿no?, que se ubicaba en la periferia de Barcelona y que por aquel entonces, como se puede ver en la fotografía, el entorno estaba todavía sin consolidar. Esta estrategia trataría de minimizar el volumen del edificio pasando desapercibido en el paisaje. Según Pustorné, buscaban que el edificio no empreñés, es decir, que no molestara. Esta estrategia de pasar desapercibido en un paisaje, sea urbano o sea natural, ya la desarrollaron a escala doméstica en Cabo de Salou, en la Casa Rubio, como podemos ver aquí en esta fotografía, realizada justo un par de años antes. En esta casa, Bonet recurre a la geometría triangular para evitar encuentros ortogonales con el paisaje, es decir, con formas triangulares y formas geométricas que pasan desapercibidas, permite reducir la imponencia del propio edificio. En el canódromo, de la misma manera, pese que el paisaje, en lugar de ser natural, como en la casa, sea un entorno urbano, pero al final es también un paisaje, optan por la misma solución, ¿no?, en el cual, a partir de formas curvas, tratan de reducir el impacto visual, ¿no?, del propio edificio. De esta manera, desde la calle, el edificio reduce notablemente su tamaño a una sola planta de altura, y por el contrario, hacia la pista, el edificio se abre como si fuera un pavo real, ¿no?, tanto en planta como en sección, que decrece hacia los extremos. En este proceso de proyecto, la primera versión que encontramos es radicalmente opuesta a la que todos conocemos a día de hoy de este edificio, en el cual se resuelve de manera con formas ortogonales, en el cual ya se intuye el programa definitivo, es decir, la división en plantas, en dos plantas, situando en el tercio superior el edificio, ya se intuyen las primeras estrategias de proyecto, en el cual el acceso se podría situar cerca de la avenida Meridiana, que es la avenida que conecta principalmente esta parte de la ciudad, situar el programa a norte y dejar la pista a sur. En la planta superior, que es esta de aquí, vemos cómo en la parte en la mitad superior, que corresponde con el lado norte, se ubica en la zona de apuestas, mientras que en contacto con la pista, se extiende en toda su longitud el graderío para los espectadores. El acceso, como comentaba, se sitúa en la esquina, en contacto con la Meridiana, es decir, una zona de gran afluencia de los espectadores, y se realiza mediante una escalera muy amplia y muy visible desde la ciudad. Esta escalera, como podemos ver en esta primera perspectiva del edificio ortogonal, ordena la composición volumétrica, donde predomina la línea horizontal respecto a la vertical, frente al paisaje de Collserola al fondo. A diferencia del proyecto anterior, en el cual se caracterizaba por trazos ortogonales, en los bocetos de la segunda versión de este proyecto, la planta del edificio comienza a adaptarse a la forma geométrica de la pista, es decir, donde vemos que frente a una geometría ortogonal, las puntas del edificio comienzan a adaptarse a la curvatura, ¿no?, de la pista, a la dimensión de la pista, y una parte importante era que la parte central fuera mucho más ancha que los extremos, puesto que el espectáculo, es decir, la salida y la línea de meta de las carreras del canódromo, evidentemente se situaban en el centro del edificio. En esta planta también ya se empieza a intuir
la división en dos partes, ¿no? Una parte posterior, que luego veremos que se sitúa en la zona de apuestas y la zona de bar, frente a la parte sur, digamos, que se ubica en las gradas. A partir de este primer encaje o de este primer esbozo en planta, empieza ya a incorporarse parte del programa, en el cual ya empiezan a conjugarse de diferente manera en este proceso de proyecto los elementos que finalmente constituyen el canódromo, en el cual podemos ver aquí una circunferencia que corresponde con el paddock de los galgos, es decir, una jaula en el cual los espectadores pueden pasar a visitar los perros antes de la carrera. Un bar en la parte central que organiza la planta de todo el edificio, y en los dos extremos, este y oeste, que serían este de aquí y este de aquí, se incorporan las escaleras de acceso. En esta primera versión, como vemos, la escalera se sitúa como parte integrante del edificio, pero luego ya veremos que esto cambia. En este sentido, creo que también es importante la relación del edificio con la valla. Es decir, creo que ayer se comentó el tema de la liberación del espacio público de la ciudad. Sin embargo, en este edificio, la relación valla-ciudad creo que juega un papel bastante interesante de estudiar en los diferentes croquis, puesto que no se entiende la valla como un elemento exento, sino que se entiende como la continuación del mismo edificio, ¿no? En el cual conjuga la curvatura del edificio con zonas ortogonales de las primeras versiones, ¿no? En esta primera versión también, ya prácticamente donde ya están todos los elementos integrados, cobra relevancia el punto de unión de esta valla con el edificio, en el cual es la puerta, en el cual, a través de un juego de muros inclinados, se encauza, ¿no? Como si fuera un pase taurino, se encauza la puerta, ¿no? La puerta de entrada del canódromo, en el cual se sitúa justo en la esquina, y encauza la marcha de circulación hacia las escaleras de acceso a la planta superior. El paddock, en esta versión se sitúa como elemento de recepción, ¿no? En el cual los espectadores pueden venir a visitar los galgos. En esta primera versión, las gradas emergen de la planta del suelo, en el cual, tanto en planta baja como en planta superior, las gradas transcurren entre las dos plantas. Como luego veremos, esto va evolucionando y finalmente se transforma en un elemento más liviano que flota del edificio, pero esto luego lo veremos. En la planta superior, de la misma manera, ¿no? Vemos la escalera, se sitúa en un vértice que no compromete la circulación peatonal de los espectadores. Luego también las gradas en este primer encaje son curvas, es decir, acompañan en el recorrido de toda la pista, y el bar, como elemento central, digamos, organiza esta planta, ¿no? Organiza la circulación de la planta. Como podemos ver, en este segundo encaje, si vemos la diferencia entre el punto de entrada, el paddock y la escalera, una parte integrante, una parte relevante que se acerca ya a la versión definitiva, es la resolución de esta puerta, en el cual vemos que frente a los muros inclinados se apuesta por dos muros en paralelo que encauzan el recorrido hacia las escaleras. De esta manera, a través de los dos muros que completan o digamos que colmatan la cerca y el edificio, se consigue marcar y enfatizar el sentido de la posición de la puerta. A su vez, como podemos ver, también estas versiones sufren alteraciones del programa, como por ejemplo en esta versión se incorpora una pista de karts en el interior de la pista de galgos que finalmente no prospera. Y luego también otra parte importante es que el paddock, que inicialmente se situaba fuera en el elemento de recepción, luego se sitúa en el interior del edificio, y a su vez la escalera se desplaza hacia el interior de la planta, digamos, para que el espectador cuando entre pueda encauzar mejor el centro del edificio donde finalmente se sitúan las gradas. Un elemento importante en esta nueva entrada es un mástil de entrada que enfatiza o que compone el contrapunto vertical del edificio, mientras que el edificio es prácticamente horizontal. Un mástil de 15 metros de altura incorpora el letrero que anuncia el motivo del edificio, y a su vez complementa este juego más sofisticado para resolver la entrada.
Como hemos comentado antes, ¿no? Es decir, el paddock, ese cuerpo circular que se situaba en la entrada del edificio, pasa a formar parte de la propia planta, con lo cual en esta fotografía podemos ver que su posición no afecta al funcionamiento de la planta. Su posición está en un extremo aligerado, en el cual permite establecer conexión visual entre la planta superior y la planta inferior. Es decir, su posición se aleja de las gradas que vemos aquí al fondo y permite, digamos, desde tanto planta baja como planta superior, permite vislumbrar y entender el edificio en su conjunto. En este sentido, la diferencia más significativa respecto a las primeras versiones era la posición de las gradas. Como hemos visto inicialmente, estas gradas ocupaban toda la longitud de la fachada y tenían un trazo curvo que se adecuaba al de la pista. Sin embargo, en esta segunda versión, se reduce 1/3 su longitud, enfatizando el punto central de la pista, y a su vez en la parte posterior, en la parte más baja, en sección, se ubica la zona de bares, la zona de apuestas, la escalera de acceso, que está a 1/3 de la planta, no tanto en el extremo como estaba inicialmente, y en el extremo aligerado se sitúa el paddock, digamos, como contrapunto. En este sentido, el objetivo del proyecto, de este proceso de proyecto, era potenciar la línea de salida de los galgos. Al final, sería congregar al mayor número de espectadores en un punto concreto que al final es el más importante del espectáculo, ¿no? La última versión, que ya es la versión construida, la única diferencia entre las primeras versiones y esta última es la resolución de la escalera. La escalera, como hemos visto, ha sido un motivo de argumento y de cambios a lo largo de las propuestas. En cambio, en la versión construida, en planta giran 90 grados para encauzar perpendicularmente el acceso y, a su vez, se separan del edificio. Es decir, mientras que en las primeras versiones estaba dentro del edificio, en la última versión se sitúa fuera. Es decir, como vemos, es un juego bastante sofisticado de escaleras en el cual, a partir de una plataforma intermedia, se consigue llegar al centro del edificio, tanto en planta baja como en planta superior. A su vez, esta escalera complementa o ayuda a sofisticar el juego de los muros, de estos muros de cerramiento que definen el perímetro del solar, digamos, se colmatan o se complementan en esta escalera. Finalmente, llegamos ya a la solución construida del canódromo, en el cual aquí ya podemos ver todas estas serie de estrategias de proyecto que hemos visto en este proceso, ¿no? En el cual la forma curva se adapta a la forma de la pista, dimensiones, el acceso se sitúa próximo a la meridiana, en la parte oscura se sitúa el programa, mientras que en contacto con la pista en planta baja se sitúa la zona de exhibición de galgos. En la planta superior se sitúa, en la parte oscura, se sitúan la zona de apuestas, zona de bar, y en contacto con la pista se sitúan las gradas que finalmente acotan un poco más y enfatizan la visión hacia este punto de salida de la carrera. Una vez que conocemos las sucesivas versiones en planta, la segunda parte que define, según Pustourné, el proyecto es la construcción. La construcción en cuestiones de sección y de estructura. Como podemos ver en esta imagen que se conserva en el archivo de Pustourné, la estructura inicialmente se iba a construir con unas vigas en celosía que cubrían toda la superficie del edificio. Sin embargo, por la escasez de hierro en los años 60, la empresa constructora sugiere incorporar a un ingeniero aeronáutico que se llamaba Vicente Cudós, que permitió aligerar esta estructura y pasar de una estructura en celosía como la primera a pasar a una estructura más ligera de sección decreciente, ¿no? Es decir, mientras que en la parte central del pilar la sección es gruesa, se aligera en sección hasta llegar a los vértices del edificio. De la misma manera, a pesar de las diferencias materiales, el canódromo comparte con otros edificios conocidos como el Hipódromo de la Zarzuela, que tenemos aquí en la sección,
el mismo principio estructural. Aunque resuelto con materiales distintos, estructura de hormigón para el hipódromo y metálica para el canódromo, nos encontramos con una sección activa que resuelve todo el proyecto. A diferencia del hipódromo, la sección del canódromo va disminuyendo el gálibo, tanto en planta como en sección, conforme llega a los extremos. Mientras que el hipódromo, ¿no? Es decir, la sección es constante, el canódromo, la obra de Bonet y Pustornet aligeran, tanto en planta como en alzado, la forma de la sección. Según la conversación con Pustornet, nos comentó que este sistema, ¿no?, de pórticos repetitivos o sistemáticos, en el extremo se transgredía este sistema incorporando un pilar en diagonal que colmataba en ambos extremos el edificio. Y según Pustornet nos dijo que al final esto era como un tirante de una tienda de campaña en el cual a compresión soportaba la cubierta del edificio, como si de un pilar, como si del resto de pilares se tratase. Como decía, con esta sección se resuelve la totalidad del edificio. Igual que hemos hecho en planta, vamos a ver las diferentes secciones de las diferentes versiones para que podamos ver y configurar, ¿no?, este proceso de proyecto para poder entender la versión finalmente adaptada. En esta primera versión, que si recordamos, la planta de las gradas nacían del propio suelo como si fuera un zócalo, vemos que la cubierta no protege de la lluvia, la cubierta únicamente protege la zona interior. A su vez, estas gradas tienen la forma curva del propio edificio, que finalmente se transforma en una línea recta. En la segunda versión ya podemos intuir algunos cambios, ¿no?, significativos. El primero sería separar las gradas del suelo, 2,20 metros, digamos, para que las gradas, según Pustornet, parece que floten sobre el edificio, y a su vez también incorporan un pilar central que divide el programa, pero a su vez digamos, rigidiza la estructura en voladizo, en doble voladizo, ¿no? Digamos, mientras que en la parte posterior esta atracción, ¿no?, este pilar está atracción, aquí para contraponer el peso incorporan un brisolei para proteger digamos, la estancia interior del sol de sur. A su vez, en esta sección también el pilar, la planta baja se resuelve con una estructura convencional que digamos, amplía la zona de calle, mientras que en la primera sección era más limitada la acera, digamos, en contacto con la ciudad. Digamos, poco a poco se va aumentando esta sección para transformarse en acera de la ciudad. En la tercera versión ya aparecen dibujadas las correas perpendiculares que traban la cubierta de este edificio, pero como podemos ver en la sección, las vigas son de sección uniforme, es decir, a diferencia de la versión final, ¿no?, en el cual se aligeran la sección, ¿no?, es decir, frente a una sección constante, se opta para ahorrar hierro, ¿no? Se trata de aligerar el peso de la cubierta y la cantidad de hierro insertado. Como conclusión de este proceso de proyecto, la composición del alzado a la pista de este edificio no sería el objeto del proyecto. Como dice Pustornet, sería consecuencia de la sección, de la evolución de la sección y de la planta. Al final no es un objeto a tratar, sino que es consecuencia de este resultado del proyecto. Y como apunte, para complementar este dibujo, Pustornet nos comentó que las líneas curvas que definen este alzado no son parábolas como comúnmente se había publicado en revistas como Cuadernos de Arquitectura, entre otras, sino que Pustornet dijo que las curvas se dibujaban a sentimiento. Quiere decir que para definir la planta y el alzado no respondía a ninguna forma matemática concreta, sino que era la suma de diferentes líneas curvas. Y ya para concluir, me gustaría enseñar un par de fotografías más, en el cual se puede ver cómo Pustornet y Bonet afrontaron el proceso de proyecto del canódromo como si afrontaran un problema matemático.
el lenguaje que utilizaron no se utilizó como una cuestión de estilo para representar referencias iconográficas que buscaban similitudes con barcos o aviones, sino más bien la propia obra expresa explícitamente su estrategia de construcción. Tras el cierre del canódromo en 2006, se recuperó esta fotografía que estaba colgada en el bar del canódromo, y hoy, a día de hoy, está depositada en el archivo histórico del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Esta fotografía, seguramente, es la que mejor define la obra del canódromo, incorporando también el espectáculo. Mientras que en las otras fotografías que hemos visto del edificio siempre aparece la arquitectura desnuda, en esta fotografía ya aparecen los espectadores. Y ya para acabar, me gustaría decir que la perfilería negra se confunde con las sombras del edificio, así como los espectadores. Con esta operación, Bonet y Pustornet parecen que definen la arquitectura como lo que acontece al espectador desde dentro del edificio y no tanto como un objeto final para ser visto desde fuera. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, pues mi agradecimiento a Teresa, al comité científico, a la organización del Congreso, que me ha parecido interesante, importante, que es mucho más, valga la redundancia, importante y maravilloso, ¿no? Creo que es todo un acontecimiento que merece ser celebrado, ¿no? Y dicho esto, y ya pasamos al meollo del asunto, ¿no? Luego me voy a dejar una cosa para después, para el debate de las conclusiones, y yo me estaba pensando inicialmente si hacía una pregunta trampa, en fin, en definitiva una butad, que es preguntar al público asistente sobre las diferencias, como el juego este de las 7 diferencias, ¿no? Entre las diferencias entre los dos proyectos. Porque yo creo que en el fondo todos pensaremos que son dos proyectos tremendamente diferentes, que no tienen nada que ver. O sí, uno es en hormigón armado, otro es una estructura metálica, otro, digamos, puede tener cierta sensación de pesantez, ¿no? Por ejemplo, en el basamento de Disa, de la gasolinera, son muy diferentes en dimensión y en uso, ¿no? Un edificio está destinado a uso lúdico y otro es un servicio público, una gasolinera, ¿no? Pues sí, yo creo que son diferentes, pero creo que son iguales. En el sentido que ambos proyectos parten, creo que de un mismo principio, que creo que es el que la resistencia viene determinada por la forma, ¿no? La resistencia por la forma. Yo creo que este es un asunto que en los años 50 en España empieza a adquirir gran protagonismo, ¿no? Y los arquitectos reconocen su labor no solo como proyectistas de papel y lápiz, y yo creo que en este sentido, y me perdonará Félix, más en Madrid que en Barcelona, reconocen su papel también como creadores, como personas que conciben también la propia estructura, la propia resistencia, la propia forma resistente, ¿no? Yo creo que además esto es una cuestión propia y genuina del siglo XX, la resistencia por la forma precedida por la presencia o la existencia de los ingenieros desde el siglo XIX. Yo creo que a los ingenieros les debemos muchísimo, aunque luego parece ser que hayan sido dos disciplinas que parece que cada vez son más divergentes, ¿no? En la mesa hablábamos de los ingenieros que viven del JCR y del arquitecto que es un hombre de letras, ¿no? Parece que son dos mundos contrapuestos, ¿no? Pero sí que es cierto que los ingenieros constructores de los grandes hangares, como yo que sé, el Palacio el Salón de Máquinas de París, o los ingenieros que construyen los puentes, son los que realmente han hecho avanzar las estructuras, y en este caso las estructuras de acero. No podemos pensar tampoco que la existencia del rascacielos es en sí mismo el producto del avance de las tecnologías de la construcción en acero en los Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que es una cosa que hermana a ambos proyectos, esta idea de la resistencia por la forma. Y la otra cosa, aunque los proyectos se han contado inicialmente a partir de la planta, ¿no? La planta al final, yo recuerdo que hace esta misma semana en el aula uno de los profesores hablaba que se adolece de plantitis, ¿no?, en las escuelas de arquitectura. Y efectivamente, porque nosotros tenemos una herencia bosartiana muy importante según la cual la planta es lo importante y es el inicio del proyecto. Pero yo creo que ambos proyectos, aunque insisto que no se hayan contado así, vienen también, como decía antes, hermanados, ¿no?, por las secciones, aunque son muy distintas. Pero en ambos la sección es la representación de las líneas de esfuerzos, ¿no? El documento de proyecto, el documento al final es la expresión de una idea, la expresión de yo diría más de una concepción, ¿no? Es determinante. Las secciones yo creo que son determinantes porque son secciones constructivas, ¿no? Yo creo que hubiera estado bien, no sé, en el canódromo, perdona por la impertinencia, no haber explicado por un lado las plantas y luego las secciones, probablemente a lo mejor porque es imposible saber en qué momento plantas y secciones se entrecruzan, ¿no? Qué plantas corresponden con una sección y qué plantas corresponden con otras secciones, ¿no? Porque probablemente ese proceso sea muy difícil de saber, ¿no? En el caso de Luis Cabrera, efectivamente es muy importante esa idea también de la sección del paraboloide hiperbólico, que además tiene esa función, ¿no?, de reflejar los esfuerzos a través de secciones activas, es decir, secciones que reflejan la propia construcción, que creo que además son las que otorgan comprensión a la capacidad resistente. Es decir, las secciones en ambos proyectos, si nos fijamos, son las que dibujan la transmisión de los esfuerzos. Y esto, si podíamos pensar que esto también tiene no una tradición bosartiana, sino una tradición muy distinta, que es la del racionalismo estructural del gótico, ¿no? Viollet-le-Duc, por ejemplo, explicaba toda la arquitectura gótica, precisamente, era toda una interpretación del análisis de los esfuerzos, de lo que él llamaba las líneas de fuerza que recorrían los distintos elementos de la construcción y que de alguna manera, aunque sabemos que esa interpretación no era real, en el fondo nos explicaba la transmisión de los esfuerzos a partir de los elementos constitutivos de la arquitectura gótica, nervaduras, etcétera, ¿no? Y también yo creo que los dos proyectos están dotados de una cosa que llamaba Nervi, y Nervi, yo creo que ayer se mencionó a Nervi, personaje muy importante, ¿no? Ahora quizás un poco olvidado, ¿no?, que era lo que él llamaba la sensibilidad estática, ¿no?, que era dejar expresarse a la propia estructura y a las fuerzas en el espacio, ¿no? Voy a leer una cita de Nervi que me parece que es muy expresiva, que refleja muy bien el espíritu, ¿no?, que estaba en la mente de estos, yo creo que de estos arquitectos, ¿no? Dice Nervi en el año 1945, el hecho de idear un sistema resistente es un acto creativo que se basa solo en parte en datos científicos. La sensibilidad estática que lo determina queda como la sensibilidad estética, como una capacidad puramente personal, o mejor dicho, el fruto de la comprensión y de la asimilación, llevado a cabo en el espíritu del proyectista de las leyes del mundo físico. Es decir, y creo que también esto, y creo que es un tema que dejo al debate, ¿no?, si se ha producido un divorcio entre el ingeniero y el arquitecto, yo no sé si asistimos también, por lo menos en nuestras escuelas de arquitectura y a lo mejor en la profesión, un divorcio entre el arquitecto y el calculista. Es decir, si hay algo que me parece, no sé, sugestivo en estas obras, en que el arquitecto era
Cabrera era un calculista, ¿no? Además no era un calculista, era un arquitecto. En que ambas obras parten precisamente de la concepción estructural, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y no sé si por lo menos en mis escuelas están los arquitectos que lo son y los arquitectos que calculan. Y yo no sé si en nuestras escuelas al final se identifica la estructura con el cálculo y no la estructura como concepción. Yo creo que eso es a mi juicio, y lo dejo ahí en el debate, creo que es una gran pérdida, ¿no? Porque además yo creo que tanto Luis Cabrera como Puig Torner y Antoni Bonet, es cierto, hay una entrevista a Bonet, una conferencia que dio, que es tremendamente sugestiva, ¿no? Se puede consultar en YouTube o no sé dónde la consulte, él hablando un poco de ese proceso de proyecto desde el principio, ¿no? Desde las relaciones con el cliente hasta cómo empieza a gestarse esa estructura, esa sección activa, ¿no? Y porque además, yo diría, y volviendo al tema del Congreso, ¿no? Que precisamente estos procesos de concepción del proyecto, en muchos de estos arquitectos están ligados al proceso de concepción de la estructura. Yo creo que en este caso son dos casos ejemplares. Y sobre todo de una generación, yo creo que de inventores, como eran Fisac, Molesun, de la Sota, en el que yo diría, y especialmente la Sota, y voy a utilizar otra cita de la Sota porque ya que estamos en el Congreso de la Fundación de Alejandro de la Sota, se lo merece porque explica muy bien la actitud frente a la arquitectura, la concepción estructural y la materia, ¿no? Yo creo que de la Sota ha sido de los grandes, no sé cómo decirlo, utilizadores perversos, ¿no? De unos materiales para utilizarlos de otra manera, ¿no? Y eso es lo que creo que a mí, de repente coger la chapa Robertson concebida para ser colocada verticalmente y hacer así, me parece una cosa absolutamente maravillosa. Decía de la Sota, la belleza de la arquitectura está ligada a leyes físicas que permiten hallar nuevas emociones, someter las piezas a comportamientos diferentes. Siempre pensé que no sentir la necesidad de una técnica a nuestro lado es no empezar bien. Si despersonalizamos nuestro papel y pensamos en la expresividad del nuevo material, estamos en la buena línea. La importancia que para de la Sota y para todos estos arquitectos era partir de lo que tenían también a mano, que eran los materiales de la construcción. Se ha insistido mucho en la incultura, o yo diría de otra cultura, ¿no? de esta generación que yo creo que no estaban tan desinformados y había unos cauces de relación entre ellos. Y, o sea, leer Cabrero en el 41, que está en Italia, sabe muy bien lo que está pasando. Sí que circulaba una información que a lo mejor no estaba en la escuela, pero estaba entre ellos. Y sobre todo, en un momento de pocos recursos, lo que hace esta generación es de usar recursos propios. O sea, es decir, los pocos recursos les hacen agenciarse de nuevos recursos. Y esos recursos están ligados, pues yo diría, a la inteligencia visual, a la intuición. Intuición viene del latín intueri, que es saber mirar con atención, ¿no? Y saber mirar las cosas, yo creo que fue fundamental, ¿no? Para esta generación, ¿no? Bueno, termino, ¿no? Y también, bueno, sí, y viene con esto, es la idea también que aparece, yo creo que en esta serie de obras también, que es la ley de la economía, ¿no? Yo creo que el canódromo, por ejemplo, se produce el cambio de la sección de las celosías a una sección afinada por la escasez de acero. Yo diría, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! ¿No?
porque o sea, si habéis visto la imagen, lo pesada que quedaba esa cubierta con esas celosías y de repente la ligereza, ¿no?, que adquieren a través de esta sección de perfiles de creyente, ¿no? Y que además esa sección todo entra en juego con ella, porque de repente la existencia del parasol se une a la estructura y además ejerce con el contrapeso del otro tirante, ¿no? Es una sección activa, creo que es absolutamente maravillosa. O la gasolinera Disa con Luis Cabrera. Luis Cabrera, que se tituló, como decía ella, contemporáneo de Luis Candela. Me gustaría, o si tienes datos sobre si hubo relaciones entre Candela y Luis Cabrera. Luis Cabrera era hijo de un físico muy reconocido, Blas Cabrera Felipe. Yo creo que si no lo heredó, por lo menos lo aprendió, que es la importancia, ¿no?, del conocimiento estructural, de la mecánica o de la física de la que hablaba Alejandro de la Sota, ¿no? Y bueno, tú ya has comentado, ¿no?, la importancia que en este momento tiene la presencia de las cáscaras de hormigón en los años 50, la utilización de los métodos de Candela. No me resisto a leer otra cita, esta vez de Candela, y que, bueno, la podríamos dejar para el final, porque además esta cita, porque me parece muy bonita y refleja un poco la humildad del arquitecto que hace y sabe lo que conoce, ¿no? Y reconoce lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? Y reconoce sus aciertos y sus fracasos, ¿no? Dice, la verdad es que gran parte de mi tiempo lo paso diciendo que no puedo hacer las cosas como me las piden. Mi principal trabajo consiste, y esto me parece muy importante, mi principal trabajo consiste en simplificar y regularizar los croquis que me presentan y de convencer que el éxito no estriba en construir formas extravagantes, sino en hacer cosas sencillas, estudiando con cariño los detalles. Creo que esto es una norma que podría aplicarse a cualquier obra de la arquitectura. Y bueno, y sigue. El diseño estructural tiene mucho más de arte que de ciencia. El arte se halla en un escalón más elevado que la ciencia, etcétera, ¿no? La importancia, insisto, en esta generación de arquitectos que reconocían que la concepción de proyecto era tanto como el saber estructural. Bien, pues paramos y yo quería, pues eso, a ver cómo expresáis, bueno, o directamente, ¿no? Si yo preguntaría a uno y a otro, ¿no? Si esta pregunta, esta gran duda, ¿no?, sobre la relación entre las secciones, las plantas, porque yo creo que hay más. Bueno, no hablo tanto. y si no habláis, seguiré. No, sí. Yo creo que y bueno, y sobre Candela y Luis Cabrera. Vale. No, me parece muy interesante lo que planteas sobre la planta y sobre la sección, porque al final es como muy complicado, ¿no?, separar una cosa y otra para explicar todo un mismo conjunto, ¿no? Quiero decir, al final el canódromo meridiana es una resolución de un problema matemático, es decir, la dimensión del edificio viene determinada por la pista, es decir, la forma también, la sección también, la posición de las gradas. Quiero decir, al final todo todo rota en torno al programa. Por lo tanto, al final separar o únicamente considerar la parte estructural, yo creo que reducir, ¿no?, una reducción muy simplista, ¿no?, a todo el edificio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nos pareció interesante hacer esta separación entre planta y secciones, porque al final la resolución de un programa tan singular como el canódromo, yo creo que debe ser verificado en planta, ¿no?, por la posición de las gradas, la escalera de acceso. Quiero decir que al final, por ejemplo, a diferencia del hipódromo, ¿no?, es decir, al final la propia planta también condiciona un poco el sistema estructural. Quiero decir que no es una imposición el propio sistema, sino que puede ser casi consecuencia de la propia planta. Porque, por ejemplo, el anteproyecto que realizan con formas ortogonales, al final simplemente es una plataforma elevada y una pérgola, y por lo tanto al final la solución pues es también cómo liberar de pilares el frente con la pista, cómo conectar visualmente con la ciudad, cómo abrirse hacia la pista, ampliar la visión hacia la vista,
cómo concentrar en el punto más singular del programa todo eso, ¿no? Por lo tanto, al final, la planta y la sección es como muy complicado, ¿no? Es decir, que entenderlas como, no sé, como dos cosas diferentes. Pero en cualquier caso, para explicar este proceso, yo creo que es interesante, primero, para entender cómo se ordena el programa, es decir, cómo se ordena pues, el paddock, que inicialmente estaba fuera, cómo se ha incorporado dentro, las escaleras que estaban dentro pasaron a estar fuera. Quiero decir, al final, el propio edificio no es solo el objeto, ¿no? Es decir, como enseñaba como mostraba en la fotografía final, al final el edificio es como la excusa, ¿no? Para articular un montón de otros elementos, ¿no? Como la valla del recinto, la resolución de la entrada, que decía, al final la arquitectura del canódromo es mucho más que el propio edificio como tal, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, inicialmente hemos empezado con la planta para estudiar estos encajes y finalmente cómo esto se traduce a una sección, ¿no? A una sección activa que decrece hacia los extremos, pero también que incorpora parte del programa. En cualquier caso, como bien decías, ¿no? Es decir, yo creo que fue una suerte, ¿no? El ingeniero aeronáutico, ¿no? que se incorporara a petición de la empresa constructora, porque al final, frente a una estructura tan enorme, ¿no? tan visible, pasar a una estructura tan ligera, evidentemente ayudó, ¿no? a la concepción final de la obra. No sé si quieres completar algo más. Yo, Jorge, respecto a los comentarios que habías hecho al principio de tu intervención, en relación a que estos edificios parten del principio de la resistencia por la forma, y en relación sobre todo a la arquitectura del ingeniero, a la arquitectura relacionada con la ingeniería, me vino a la cabeza un proyecto que hizo Luis Cabrera entre la horquilla de 1943-1946 en colaboración con dos ingenieros que creo que junto con Eduardo Torroja eran de los más importantes del panorama nacional, y es un taller de montaje que está situado en Torrejón de Ardoz para el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, hoy en día aeroespacial, y en el que ellos desarrollaron un hangar con dos arcos enormes en el que se pretendían unas grandes luces sin pilares intermedios, y ahí, leyendo acerca de esa obra en la que participaba Cabrera, Carlos Fernández Casado hablaba que la arquitectura del ingeniero era como una arquitectura temporal que no pasaba de moda. Después, respecto a te agradezco el comentario sobre la tradición del racionalismo estructural en las líneas de fuerza de Viollet-le-Duc, porque jamás se me hubiese ocurrido poder relacionar. Sí conocía a Viollet-le-Duc como creador de detalles y de revisitar el gótico y defensor de esa arquitectura histórica, pero sí que jamás se me hubiese podido hacer esa comparativa entre esa forma de desarrollar el proyecto de Luis Cabrera y esta aportación. En relación a Pierre-Louis Nervi, es un arquitecto que respecto a los internacionales es uno de los que siempre se suele, has tenido mucho acierto a la hora de relacionarlos porque se ha sido, cada vez que se ha analizado la obra de Luis Cabrera, sobre todo en esos casetones y nervaduras. Sí, muchísimas veces se le suele comparar con él, en la vivienda, en algunos casos con Mies, Le Corbusier, y sé por la vinculación que tengo con su hijo y las conversaciones y tal, que era uno de los referentes internacionales hacia los que miraba Luis Cabrera. En el contexto nacional, sin lugar a dudas, Félix Candela, como hemos hablado aquí entre nosotros antes de que se celebrase la ponencia. Félix Candela, creo recordar que nació en el año 1910, Luis Cabrera es de 1911. En la Escuela de Arquitectura tampoco creo que hubiese tantos alumnos como puede haber ahora, y es más que probable que ellos se relacionasen en ese ambiente estudiantil académico en aquellos momentos. Por la memoria oral,
de algunas personas que convivieron con Luis Cabrera, sí tengo noticias de que ellos tenían vinculación directa, incluso podían tener correspondencia, o Luis Cabrera, que sus padres, Blas Cabrera Felipe, y encima es otra relación que se podría establecer. Blas Cabrera Felipe con su mujer, María Sánchez Real, acaban en México huyendo del franquismo, y también Félix Candela, después de paso por París, acaba en México también. Pues como les decía, sobre esa relación, desde el punto de vista documental hay algunos indicios, pero documentalmente todavía no se ha podido atestiguar que Félix Candela y Luis Cabrera tuviesen, pues después de su coincidencia en la Escuela de Arquitectura, una trayectoria posterior. Lo que sí es cierto es que hay reminiscencias o hay influencia de este arquitecto en Cabrera. No, es curioso porque efectivamente hay el edificio de Financiera Canarias, ¿no? Es el primer forjado reticular, ¿no? que se construye de esa forma, ¿no? En España, ¿no? Y que parece ser como un homenaje casi a Nervi, ¿no? La fábrica Gatti, ¿no? Sí. Y es curioso porque las estructuras plegadas, o las plegadas o las cáscaras, tienen una vida relativamente breve, ¿no? Porque en los años 60, cuando empieza el costo de la mano de obra empieza a ser elevado, hacer los encofrados comienza a hacer... cuesta muchísimo hacer los encofrados en condiciones, exige un hormigonado muy cuidadoso, y en los momentos del desarrollismo, pues ese cuidado empieza a ponerse muchas veces en cuestión, y sobre todo el costo de la mano de obra. De hecho, las cáscaras en el torno de los años 60 empiezan a ser estructuras que empiezan a desaparecer, ¿no? De hecho, el pabellón de deportes de Roma de Nervi es una estructura parcialmente prefabricada, donde incluso los paraboloides son prefabricados, unidos por nervios, o, como no, el pabellón de la exposición de Bruselas de Le Corbusier está construido por superficies regladas y elementos prefabricados, ¿no? Es decir, es el momento en que cae la construcción cae o decae, ¿no? La construcción de las estructuras de la construcción de cáscaras, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, el pabellón de deportes es del 57, el de Roma, la Expo de Bruselas es el de 58, ¿no? Pero, sin embargo, esa persistencia, ¿no? En ese interés de Cabrera por estas construcciones a través de cáscaras o membranas, pues se prolongan hasta el año 64, ¿no? Como el Campamento de la Esperanza, ¿no? Yo creo que había una gran confianza, ¿no? Todavía en España, o por parte de algunos arquitectos en España, por parte de este sistema constructivo, ¿no? Parece que es una cosa digna, ¿no? De mencionarse. Todas las obras importantes de Cabrera, de Xochimilco, etcétera, son obras de mediados de los 50, a finales del 57, Xochimilco, ¿no? Ya cuando creo que empieza a decaer este tipo de obras, ¿no? Y a mí también me resultaba muy sugerente, ¿no? Los procesos de transformación de los proyectos, ¿no? Cuando se produce hasta cómo, no sé si tendrás datos porque será igual, claro, quién lo sabrá, ¿no? Cuando se producen los problemas estructurales en la gasolinera DISA, hay un cambio en el sistema estructural. Son membranas que están voladas y de repente se les pone un tirante, ¿no? Eso significa un cambio en la ley de los esfuerzos. ¿Sabes hasta qué punto estaban ejecutadas o no, o se reejecutan o...? Según yo leo las fechas del proyecto y la modificación que él tiene que hacer, es en el año 62, después del suceso, que en prensa no he encontrado ni que hubiese ninguna desgracia, le pasase nada a ningún trabajador, pero una vez que se cayó la estructura, cuando se rehizo en el año 62, fue cuando ya, 63, en el 62 se proyectó con los tirantes.
En el año 63 ya se hizo con ese proyecto pensado y con el depósito de agua y el pequeño piloti arriba. O sea, se reconstruyó Sí, totalmente, o sea, sí, cayó y se reconstruyó. sí, cayó completamente. No, es curioso porque significa a partir de ese momento solamente lo que está en punta, en voladizo, son los extremos de esa rosa de los vientos, que no Sí. indica ningún viento, además. No Sí, que no está mal orientada, sí. Y quería hacer una pregunta sobre porque a diferencia de Cabrera y su experiencia con las cáscaras y con las estructuras, si uno repasa la obra de Antoni Bonet y de Josep Puigtorner, el laboratorio de Salou sí que tiene una estructura volada, la estación de servicio Pi Molista, aunque esto parece más un montaje de un mecanotubo en voladizo. Áreas de servicio de autopistas, Sí, sí. que también tenían un juego de papiroflexia, pero a nivel estructural yo creo que Bonet también... perdona, no, que además de estas estructuras que... ¿Ahora sí? Vale, perdona. No, que además de estas estructuras, yo creo que Bonet también indaga en otras soluciones estructurales, bien con hormigón o bien con cerámica armada, para hacer otro tipo de, por ejemplo, de cáscaras, como Sí, las bóvedas semisféricas para edificios desde el año 45, o por ejemplo las bóvedas en hormigón armado en Argentina, por ejemplo, desde los años 40. Quiero decir que igual no son tan extremas, ¿no?, como los voladizos del canódromo, pero quiero decir, la estructura metálica, yo creo que en la obra de Bonet la incorpora bastante desde los inicios. Por ejemplo, en la Casa Ox, allí, digamos, la obra es... Con la Ricarda, que es una estructura metálica sobre bóvedas catalanas. Exacto. Pero que normalmente eso. Pero yo creo que al final lo importante es como una cuestión de diálogo, que al final no es arquitectura o ingeniería como dos cosas separadas, sino que lo importante yo creo que es una cuestión de diálogo, porque al final la incorporación del ingeniero en el proyecto del canódromo yo creo que supuso una mejora significativa en el proyecto, ¿no? Pero en cambio ya estaba condicionada también por el inicio arquitectónico, por lo tanto al final es en la suma, ¿no?, donde esta arquitectura del ingeniero o el ingeniero y arquitectura, digamos, también tiene su interés, ¿no? Es decir, no por eso. Una pregunta, es porque una duda que me asalta al ver, porque yo creo que hay un proceso importante en el cambio del canódromo, es decir, empieza con una estructura rectangular y de pórticos paralelos. De ahí se transforma, siguiendo, en teoría, lo que es la curvatura de las pistas, en dos, ciertamente con la arquitectura, etcétera, habla de dos parábolas que no lo son arcos de curva. Sí. Y de repente cambia a una estructura radial. Sin embargo, en las fotografías parece que se trata de una estructura, es decir, y se pierde la estructura, las dos paraboloides o curvas, ¿no?, en el frente de la pista, para volver a una línea recta, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve las fotografías, desgraciadamente en estas condiciones no he podido volver a ir, o sea, a ver canódromo, lo visité hace muchos años cuando hacía la tesis y estaba por Barcelona, ¿no? Sin embargo, ahora viendo las fotografías con atención, parece que a pesar de que los dibujos parecen los dibujos que es una estructura radial, sin embargo, todo el centro urbano es una estructura paralela, que eso tendría además más que ver con unas superficies regladas, que es como supone que es la cubierta, ¿no? Sí, porque de hecho en la primera versión las gradas, ¿no?, es decir, abarcan toda la longitud del edificio e incorporan esta planta curva, pero luego en las sucesivas versiones el frente del edificio se va transformando en una línea recta. Sin embargo, las gradas se concentran en el centro. Por lo tanto, en esta superficie reglada que comentabas, supongo que desde el centro de la pista, ¿no?, emergen los ejes estructurales de los diferentes pórticos, porque en planta los pórticos, pese a la rectitud de la fachada, en planta, digamos, siguen estando como en abanico, ¿no? Entonces yo creo que es ¿Pero son solamente los extremos? ¿O no, al final son todo de hecho, paralelas? En la última planta no son paralelas, son como ejes radiales con el centro en la pista. De hecho, las gradas en la última versión
no son un rectángulo en planta, sino que incorporan una cierta inclinación en los extremos que sigue la inclinación de los pórticos. Quiere decir, por tanto, la forma en planta, ¿no?, también acompaña para cubrir la superficie reglada. Pero bueno, en cualquier caso, según Puig Torné, nos comentó que era una superficie hecha a mano, es decir, hecha digamos, con tramos curvos, pero que no era una parábola como inicialmente se propuso. Bueno, yo creo que estaría bien dar la voz al público si quiere hacer alguna consideración o... Bueno, yo solo quería comentar en relación a esto que habéis dicho y que ha dicho también el compañero de Ingeniería, Arquitectura, pues en el caso de SOTA, y me imagino que muchos otros arquitectos también, ellos supieron rodearse de muy buenos técnicos, incluso de trabajando, porque el ingeniero con el que hizo el Gimnasio Maravillas, NASA. Enrique Guzmán, ingeniero aeronáutico, o sea que al final, en el caso de SOTA por lo menos, él fomentaba el trabajo multidisciplinar y sabía, aunque él tenía esa parte de sensibilidad y de un uso muy sutil de los materiales, pues sabía también rodearse de buenos técnicos. Y luego cuando pues, hicieron todo el tema de Robertson, pues la empresa Robertson, bueno, Teresa eso lo sabe mejor que yo, pero digamos que había un trabajo muy estrecho tanto con industriales como con ingenieros y ellos fomentaban esa unión y esos trabajos, o sea, esa necesidad no solo de recurrir a una nueva técnica, sino también a muchos técnicos diversos. Y luego, digamos que su idea de arquitectura o del avance en la arquitectura estaba siempre ligada a la búsqueda de nuevos materiales y a las nuevas posibilidades de vida que me podían dar esos materiales. Y entonces él tenía una mirada siempre muy despierta en todos los ámbitos, o sea, desde pues cuando estuvo con Enrique Guzmán, pues irse a ver todos los aviones, a la Boeing, o sea, él estaba siempre, ayer contaba a su hijo, pues iban a hacer una regata y él ya, los cables que estaban sustentando las velas, pues se le ocurren las barandillas de León y era esa mirada despierta siempre de poder trasladar materiales de otros ámbitos tecnológicos al ámbito de la arquitectura. Y en el caso de Robertson, pues eran unos materiales que estaban utilizando para hipermercados, ¿no? Él constantemente estaba con la mirada muy despierta en todas las innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo en ámbitos muy diversos. Es lo que quería decir. Sí, ahí recuerdo un artículo de Agustín Obiol y Robert Burfau hablando de las estructuras, del diseño estructural en Barcelona en los años 50 y 60. Y, de hecho, a diferencia de Madrid, donde yo creo que esta relación que tú comentabas con el ingeniero, con el industrial, es muy directa, ¿no? Yo creo que con cierto, no sé si pena o dolor, diría yo, ¿no? Brufao y Obiol comentaban que en Barcelona, en cambio, en aquellos años habían muy pocas obras que se significaran por su estructura, ¿no? Porque además, a diferencia de este, yo por así decirle, auge mayor que hay en Madrid, ¿no? La presencia de Torroja es importante, ¿no? Por cierto, una de las primeras obras de Cabrera es las cubiertas o del campo de fútbol, ¿no? Del que estadio, sí. Que es tal cual las bóvedas en voladizo de Torroja, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurría en Madrid, en cambio en Barcelona pues señalaban, pues no sé si la cubierta del campo de fútbol de Scorch, una gran obra, ¿no? O el grupo Olivetti en Gran Vía, pero que ese auge, o digamos que esa investigación sobre la estructura no tiene la potencia que en aquellos años tiene en Barcelona, en Madrid, ¿no? Y que además el diseño el diseño estructural está principalmente en manos de las empresas constructoras, ¿no? Como Fomento, Materiales y Obras, Construcciones Piera, es decir, que hay una serie de empresas constructoras que son las que aportan, digamos, los ingenieros calculistas que están
que están al servicio de los arquitectos, pero esta relación más intensa, y por eso yo diría que es sorprendente incluso la aparición del Canódromo Meridiana precisamente en esos años iba a decir en Madrid, en Barcelona. En Madrid no hubiera sido tan sorprendente, ¿no? Pero en Barcelona sí, porque todas estas estructuras de las que estaba diciendo, ¿no? El Palacio Municipal de Bortes, la editorial Gustavo Gil, son estructuras que no exploran en la capacidad de las estructuras metálicas, sino en la continuidad de una, digamos, no sé si una tradición, ¿no? De las estructuras de hormigón, en las que, de efecto, creo que ayer mencionabas a la estructura del campo del Barcelona, ¿no? En la que participaba, por ejemplo, Michans, ¿no? ¿Más cosas? ¿Ricardo? Gracias. Bueno, buscando semejanzas, y puesto que vamos sumando arquitecturas y arquitectos, y es estupendo ayer Aguinaga, esta tarde Cabrera, ¿no? Que sumemos a los grandes pues otros arquitectos que tuvieron menor fortuna crítica o que estaban más alejados. Otro tema, quizás menor, pero que engarza muy bien con lo de esta mañana, es la dificultad en los dos proyectos por expresar los contenidos, ¿no? Lo que son, ¿no? Primero la gasolinera, con la necesidad de ese elemento vertical que permita reconocer que allí pasa algo, el rótulo, ¿no? Casi adelantando el de Venturi, ¿no? Soy una gasolinera, soy un canódromo, no una pista de atletismo ni un campo de fútbol, ¿no? Totalmente. Esa dificultad de la arquitectura de la modernidad del siglo XX por expresar sus contenidos, ¿no? Yo creo que los dos proyectos, ¿no? Y queriendo dar un paso más en lo que planteabas, Jorge, sobre los cálculos, yo creo que el salto se produce cuando la imagen, la forma pasa a ser un material, la imagen pasa a ser un material de proyecto, ¿no? Cuando la forma es buscada, ¿no? Nouvel habló después de la teoría del capó, ¿no? En la medida en que el proyecto o el cálculo se convierte en la solución de un problema predeterminado, pues ahí yo creo que se invierte el proceso que seguían estos arquitectos. Detrás de ti, un poco más para allá, en el Retiro, están en el archivo del CEOPU, hablando de archivos, están las Torres Blancas de Manterola. Y Oiza, un adelantado a su tiempo en tantas cosas, también obedecía muy fielmente a esa teoría del capó de Nouvel, ¿no? Tú calcúlame esto, no me digas, calcúlamelo, por favor, ¿no? Yo creo que ahí, en esa inversión, sí, es donde la arquitectura del siglo XX, respecto de esta de los pioneros, se produce un cambio claro, ¿no? Sí, y yo diría, también hablaba de resistencia antes con la forma, pero también hablaría de la geometría. Eva esta mañana ha introducido el tema de la geometría, que ayer comentábamos que quizás frente a la forma, en los años 50, esta indagación 50 y 60 sobre la geometría también es muy importante. Yo creo que tanto la utilización de los hexaedros, del hexágono, de la relux, etcétera, proceden por una indagación. Bueno, y también el trazado geométrico del canódromo parten de un interés que aflora y que es común a gran parte de la cultura europea en los años 50. No importa tanto la forma. O sea, esta mañana creo que ha salido también el nombre de Gropius, etcétera, ¿no? El principio de Gropius del método contra el estilo, ¿no? Pues creo que eso es una cuestión que de nuevo reemerge, ¿no? En la cultura europea en los años 50 e impregna a muchísimos arquitectos. Creo que lo hemos estado viendo a lo largo de estos días, ¿no? ¿Alguna cuestión? Y luego la resistencia de los proyectos de arquitectura, ¿no? Creo que en la mesa estábamos hablando antes, ¿no? De cuánto dura un proyecto, ¿no? ¿Cuál es la fecha de un proyecto, ¿no? Yo no sé si lo sabéis, pero ahora el Canódromo Meridiana
dejó ya hace años de ser canódromo y ahora es un vivero de empresas, ¿no? Magnífico, ¿no? Yo diría que reclamar que la buena arquitectura realmente es aquella que nos sirve para todo, ¿no? Es decir, puedes transformar un buen proyecto, una buena obra de arquitectura, y ahora yo creo que está lozano y maravilloso, ¿no? Supongo que con transformaciones que a lo mejor hacen levantar a Antonio Bonet de la tumba, pero creo que ha permitido darle una nueva vida a ese edificio, ¿no? Claro, que sí. Estaba destinado a la desaparición en 15 años, ¿no? O sea, en 15 años ese edificio iba a desaparecer y afortunadamente... Y han pasado 60, ¿no? No, pero quiero decir que muchas veces, claro, la recuperación del canódromo es interesante porque aprovecha un edificio existente, pero a la vez también, digamos, no responde, digamos, las premisas con las que fue construida no responden al nuevo programa. Quiero decir, por ejemplo, el vivero de empresas, digamos, ¿no? Mutila casi la esencia del propio proyecto. Quiero decir, la pista, la valla, la puerta, el mástil, ¿no? Al final es como un ermitaño que aprovecha una cáscara y se mete allí para aprovechar, ¿no? El espacio cubierto o el volumen, el espacio soporte, digamos. Pero claro, es decir, la concepción del canódromo tenía la función de servir a la pista. Quiero decir, al final, estas oficinas, ¿no? Quiero decir que están como, pese a que esté muy bien, pero el proyecto está bastante mutilado, ¿no? Pero es decir, no hay una voluntad de adaptar el nuevo programa a la estructura del edificio, sino un programa cualquiera, incorporarlo en este edificio, por ejemplo. Entonces, se pierde en parte las virtudes del proyecto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, gracias a eso o pese a eso, pues el canódromo a día de hoy se conserva. Pero bueno. ¿Y qué hacemos con la gasolinera, ¿no? Que está en un estado... Eso. Sí, respecto a la conservación de los edificios, que también hablaban esta mañana en el debate, creo que en el caso de la gasolinera y de otros tantos que al menos no conozco en este contexto peninsular, pero al menos en Tenerife o en Canarias, donde yo me desarrollo, sí que estos edificios son demasiado nuevos para que la gente los considere patrimonio y son demasiado antiguos como para valorarlos para que vayan a tener un uso inmediato. Entonces también esta comunicación era de alguna manera intentar también poner pues en valor un poco ese edificio que se encuentra en su parte baja completamente abandonado y que sí, DISA sigue surtiendo de gasolina a los ciudadanos de Puerto de la Cruz en el piso superior, pero el inferior no he puesto fotografías actuales, pero está en un estado lamentable. Ana. No, o sea, aquí también respecto a esto de lo que se está hablando, también yo creo que ellos abren un debate sobre la idea de permanencia en la arquitectura, por lo menos que es un debate interesante que yo también tengo mis dudas, ¿no? Porque siempre se había pensado la arquitectura que tenía que ser algo absolutamente permanente y, por ejemplo, en el caso de Sota, Sota piensa que la arquitectura tiene que tener las características de contingencia y cambio de la vida, ¿no? Y por eso su obra va cada vez hacia una mayor desmaterialización, hacia una mayor facilidad constructiva y al final encuentra en la chapa Robertson un material de 5 centímetros de espesor. Yo la tesis, por ejemplo, la hice en las casas de Alcudia, que estaban pensadas para, una vez acabar su función, desmontarlas y dejar solo la tapia campesina, que era lo que era, o sea, con una huella mínima sobre el territorio, ¿no? Entonces también a lo mejor esta arquitectura, en parte, o en algunos arquitectos, no envejece o envejece peor precisamente porque en su esencia estaba que permanecieran las ideas de esa arquitectura, pero no tanto el objeto físico. Bueno, no sé si queréis contestar a lo que está diciendo Ana o bueno, yo agradeceros a los dos ponentes porque me han parecido súper interesantes los dos proyectos que nos habéis mostrado, y a Jorge también el planteamiento primero que nos has introducido de las diferencias entre un proyecto y otro, ¿no? Estabas hablando un poco de qué comparativas tienen, de bueno, que uno era en hormigón, otro metálico, o sea, cómo entender la arquitectura también por comparación. Entonces, entre estos dos proyectos tan
parecidos dentro de su alarde constructivo o estructural, podríamos decir. Hay una diferencia que me ha parecido muy bonita y muy interesante, que es en la de Luis Cabrera, por ejemplo, un tema que creo que el del canódromo pues, no tiene, o por lo menos no es el punto de, a lo mejor, de máximo interés. Y es una cosa muy bonita que nos ha contado Dacil, te llamas, ¿no? Dacil. Sí. Dacil. Que es esa carta de Luis Cabrera cuando se va a Madrid, ¿no? Del método que se ha de seguir para poner en carga al final la estructura, ¿no? Esa sensibilidad y esa precisión de cómo también una estructura que bueno, ideada por sus cálculos, por su geometría, por resistencia, estabilidad, todo esto que conlleva a estos alardes estructurales casi al mínimo. Pero hay un punto más que es cómo ponerla en carga, ¿no? Cómo empezar primero desencofrando determinadas partes. Bueno, me ha parecido espectacular lo de los bidones llenos de arena que se van descargando para que poquito a poco pueda entrar en carga. Bueno, me ha parecido emocionante, la verdad. Y bueno, y relacionarlo un poco con la cita que nos ha leído Jorge de Nervi, ¿no? Que idear un sistema o un método constructivo al final es una obra artística, ¿no? Sí, es una representación artística. Bueno, simplemente comentar que he descubierto, bueno, esa faceta que me ha parecido espectacular en la obra de Luis, que yo creo que no la realizamos en nuestra profesión prácticamente nadie, ¿no? Yo por lo menos no entro en esos temas, ¿no? Pero me parece muy, muy emocionante, porque bueno, también quiero decir que desde mi punto de vista la estrella la gasolinera para mí es un alarde estructural, ¿no? O sea, creo que una de las cosas importantes también es ¿por qué tiene que tener esa forma? O sea, ¿por qué Luis Cabrera dice voy a hacer esta estrella con 4 picos, a ver cómo? O sea, también hay un tema de alarde que a lo mejor no es tampoco muy coherente, ¿no? Dentro del mundo. Es como, bueno, ya lanzarme al vacío a ver qué pasa. Bueno, pues gracias. Gracias a ti por el comentario. Solo quería hacer así un pequeño inciso a ese respecto, y es que Luis Cabrera era un arquitecto bastante inventor. De hecho, él iba en bata en el estudio, y es un comentario que suelen hacer las personas que convivieron con él o los colaboradores, los pequeños estudiantes, pequeños, ¿no? Los estudiantes que pasaron por el estudio, y es muy probable que fuese herencia paterna todas estas cosas de experimentar, de buscar una segunda opción, de ver cómo se hace, a pesar de que los materiales eran limitados en Canarias. Por ejemplo, Luis Cabrera aligeraba los forjados con bañeras. Él se buscaba el método para conseguir hacer o intentar hacer arquitectura de primer nivel con unos medios muy reducidos. Entonces, sí, son esas pequeñas estrategias que tenía Luis Cabrera, que sí, a lo mejor el resultado puede que no te impacte tanto, pero cuando conoces el medio por el que llega el resultado, todavía engrandece más la obra. Y respecto a lo de haber escogido una estructura tan caprichosa para la gasolinera, yo creo que él vio que en esa punta de la carretera, que como pusieron cuando pidieron la autorización para las obras, era el lugar de entrada y salida de los vehículos, era un punto muy importante dentro de la ciudad de Puerto de la Cruz, y él quería un elemento diferenciador, él quería crear ese efecto llamada que tienen las arquitecturas singulares, o por ejemplo que tienen para nosotros hoy en día los códigos señaléticos o los códigos de colores cuando vamos a esta gasolinera o a la otra. Era como una manera de atraer, yo creo, al usuario a que fuese ahí a Disa a repostar su coche. Yo creo que se ha introducido también una cosa que es la arquitectura con los pocos medios, ¿no? Con pocos recursos, ¿no? Yo creo que también debe ser una de las razones, y que tiene que ver a lo mejor con algunos arquitectos actuales, ¿no? Queré o Heiringer, ¿no? Yo creo que nos emociona, ¿no? Las obras que están haciendo en países subdesarrollados, ¿no? Con pocos medios, ¿no? Con esa pobreza material capaz, ¿no? No sé, es decir, el ingenio, ¿no? El ingenio humano sustituye a las carencias, ¿no? Y me parece algo también maravilloso, ¿no? De estas generaciones de arquitectos que están en un país sin recursos
y de los arquitectos que ahora que están construyendo, ¿no? Colaborando en los países que tienen menos recursos todavía, ¿no? Eso me parece que es otro asunto que por lo menos a mí, no sé si hay alguien que participa de ello, que creo que me parece tremendamente emocionante, ¿no? Sí, bien, si no hay nada, yo creo que por aquello de estar de acuerdo con los tiempos, no sé si convendría cerrar ya, Teresa. Ana, encantado. Después de tantos años. Fue una de mis primeras alumnas de arquitectura. Sí. No, simplemente que has dicho que yo creo que si algo tiene presencia los arquitectos, o es muy interesante lo que veamos ahora, es por esa capacidad que tuvieron de con pocos recursos hacer muy buena arquitectura. Y creo que en el momento actual pues es una de las ideas que hay que trasladar para que no se pierda todo el legado de estos arquitectos, porque nosotros en los años 60 éramos receptores de ayuda internacional, España estaba muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues quería poner en valor la vigencia que tienen hoy en día estos arquitectos por esa capacidad que tuvieron de hacer mucho. Sí, yo diría que creo que se ha mencionado esta mañana también de una voluntad de servicio muy clara de los arquitectos de aquella época, ¿no? También. Bueno. Perdón porque he llegado un poco tarde a tu presentación, Dúcil, entonces eso lo primero, y entonces quizás lo hayas contado, aunque ahora en tu última intervención has hablado de la relación con la ciudad, ¿no? Que me interesaba claramente en estas dos obras, ¿no? Entonces, esta me ha dejado muy clara, ¿no? Esa relación con la ciudad, con el tráfico, y me entraba la duda, en cambio, del canódromo. O sea, has hablado siempre como del uso, ¿no? Hacia el espectáculo, pero al principio estaba como intentando entender que parecía que había un cierto basamento, pero no, ¿no? O sea, cubre la acera. Entonces, me parece que esa relación con la ciudad, que es muy importante precisamente para quitarle como a lo mejor eso que podríamos ver, bueno, pues más caprichoso, ¿no? O más formalista, y me interesaba en el caso del canódromo, que el otro también me interesaba, porque sí que veía cierto basamento, ¿no? Que quizás tenga que ver también con algo topográfico y de la ciudad. Entonces, esa relación me interesa en ambos casos. Vale, pues muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que esto lo he comentado al principio, pero es decir, Bonnet y Pustourné siempre utilizan formas triangulares o formas, digamos, que evitan ángulos rectos para pasar desapercibidos en un paisaje. Entonces, he ilustrado la Casa Rubio en Capsalou porque a partir de un sistema de triángulos empotra la casa contra la ladera y, digamos, y desde la parte superior la casa desaparece. Digamos, únicamente se descubre la casa desde el lado opuesto, que es el mar. Y en el canódromo, pese a que el paisaje sea urbano, actúan de la misma manera. Quiero decir, al final, la propia forma se disuelve, ¿no? Es decir, en lugar de ser un triángulo como la casa, son diferentes arcos que configuran o reducen el tamaño, ¿no? Del edificio, y a su vez la cubierta en el lado de la ciudad tan solo tiene un nivel de altura. Quiero decir, no es una cubierta plana que la presencia de la ciudad es muy imponente, sino que, por el contrario, se hace pequeño en la ciudad, se hace pequeño en el acceso y luego se abre, ¿no? Se magnifica hacia el lado opuesto. Quiero decir, aunque sean edificios muy distantes en programa y en entorno, pero yo creo que es interesante que a partir de la misma estrategia, ¿no? La estrategia de la forma y la estrategia de la sección, yo creo que en ambos proyectos Bonnet actúa de la misma manera, ¿no? Al final es, desde el acceso, siempre es intentar pasar desapercibido o reducir lo máximo posible el edificio para que el usuario, cuando transite por el espacio interior o del lado opuesto, descubra de un solo golpe de vista, ¿no? Toda la intervención. En cualquier caso, yo creo que, repito, aunque sean programas muy distintos, la estrategia de implantación de la casa Rubio y del canódromo
también se puede interpretar para vivirlo desde dentro, quiere decir, desde el propio edificio. No como un objeto escultórico para ser visto desde fuera, sino desde dentro. Al final, la cubierta es un plano curvo que te acoge tanto en la grada, digamos, del suelo, y la cubierta es como un recinto que te marca la mirada hacia la pista. Al final, el edificio está pensado para ser visto desde dentro, no desde fuera. Entonces son como estrategias complementarias, ¿no? o la aplicación de la misma estrategia para resolver programas muy distantes. Entonces yo creo que esa virtud en la obra de Bonet, ¿no? Para integrar estrategias de escala doméstica en edificios de escala, digamos, urbana o de escala más generosa, ¿no? Pues yo creo que es interesante, digamos, contraponer estas estrategias. Respecto a la inserción de la obra de Cabrera, era un terreno pendiente que había estado, lo comenté al principio de la presentación, pero te lo vuelvo a repetir. Es un terreno pendiente que estaba cultivado de platanera, que era el cultivo que se llevaba sobre todo en el Valle de la Brotada, y estaba en el contorno exterior del núcleo central del Puerto de la Cruz, y habían trazado 2 vías de entrada y salida al pueblo. Justo por encima hay una colina que es el Parque Taoro, donde se emplaza uno de los hoteles más importantes del municipio, que ahora también está en desuso, pero un edificio decimonónico, un gran hotel que se llama el Gran Hotel Taoro. Más bravo, ¿no? A vosotros.